Hola, mi nombre es Selena. Hola, mi nombre es Jorge. Y bienvenidos a otro episodio De todo un poco. ¿Tú alguna vez has escuchado algo del Holocausto? Pues yo de lo que he visto en las películas y así, que yo creo que se quedan cortas, porque también he visto como reportajes y todo eso de los campos que todavía están, pero los dejaron como, no sé si como museo o como exhibición para que la gente vaya y vea como ¿Para honrarlos? para honrarlos, ajá, a los judíos y pues no nomás judíos, hubo ahí de todo, pero la gran mayoría era de judíos. ¿Tú si llegaste a leer el libro de los hornos de Hitler? ¿Cómo se llamaba? Ana, ¿qué? ¿Cómo se llama la autora de ese libro? Es esta, Sí. es Olga Leingay. Los hornos de Hitler. Ajá. Sí, ahora no. No, nunca he leído el libro, pero sí lo conozco. O sea, sí lo he oído mencionar y algunas personas pues me han hablado del libro, pero nunca lo he leído. Porque, bueno, yo creo que se queda corto el libro, pero a mí sí, yo sí lo leí, a mí sí como que sí me impactó, porque, por ejemplo, la historia de ella se basa en que, pues, ella estaba casada, pues, con un doctor, tenían como un hospital, y pues hubo esta persecución de los judíos y pues les quitaban los alemanes sus casas, todos sus bienes. Entonces a ellos poco a poco se los van quitando. Por ejemplo, hoy te quito el hospital, pero te vas a ir a vivir como a una zona donde nada más van a estar los judíos. Entonces les daban como casitas. Haz de cuenta a lo mejor como Infonavit y aquí van a estar viviendo. Y tienes prohibido salir a tantas horas de la noche como un toque de queda. Y bueno, trata de eso, de que les quitan sus bienes. El chiste es que acaban en los campos de concentración y ella tenía unos hijos y le quitan a los hijos. Haz de cuenta que ella estaba, bueno, no sé si has visto las películas que según los formaban cuando llegaban a los campos, primero los metían en los vagones. Sí. Y y les decían que los iban a llevar como a otra ciudad, a otra aldea o algo así donde iban a estar viviendo. Y no los dejaban llevar nada más que una maletita. Entonces, pues muchos llevaban que comida o así para el camino. Pero dicen que nunca se levantaron en armas porque ellos no se imaginaban a dónde los llevaban. O sea, ellos como que los llevaban, es que usaban como una táctica de ir llevándoselos poco a poco. O sea que no fue como llegar y arrebatar a lo tonto, pues. No, como que fue por secciones y fue poco a poco y pues como nadie había salido de los campos, pues nadie se enteraba que existían los campos de concentración. Entonces, pues a los que se llevaban, ahorita el campo de concentración que te dije, Auschwitz, algo así, no sé cómo se pronuncia, que era uno de los más grandes. Entonces, ella creo que cae en uno de esos campos y los forman. Primero, antes de entrar, los formaban niños aquí, ancianos y mujeres y hombres. Entonces ellos nada más seleccionaban como a los que estuvieran como, que fueran jóvenes, que pudieran trabajar y todo eso. Lo que eran niños y personas de la tercera edad, directamente a los hornos. Por eso le llaman al libro de los hornos de Hitler. Los metían como unas bodegas y por arriba tenían unos hoyos, o sea, nada más los metían a ellos, los hacían que se desnudaran, que se quitaran todo, los metían como en varias secciones. En primer cuarto te desnudas, niños y adultos, y en el segundo ya pasabas como a las regaderas o algo así, donde decían que te iban a bañar. Según eso los llevaban engañados. Pero curiosamente nadie del campo sabía, nomás era como secreto a voces, de que los llevan ahí, los matan, o sea, nadie se daba cuenta. Entonces, donde ellos los tenían que disque para bañarse, por arriba había unas tapas, entonces por arriba los nazis abrían como si fuera un búnker,
abrían y aventaban gases para matarlos y los morían. Y de ahí pasaban a quemarlos, por eso se llaman los hornos de Hitler. O sea, era algo bien horrible, porque decían que se escuchaban gritos pues, de la gente desesperada que quería salirse porque pues, estaban matando. Y eso lo hacían en los que ellos seleccionaban, pues. Del libro se trata de eso, de que ella pierde a su familia y ella es la única sobreviviente. Entonces ella no sabía qué le había pasado a su familia y ya secretos a voces le decían que pues los habían matado y todo eso. Y se trata de eso, pues que ella está como sobrevive. Pero, o sea, todo lo que te cuenta ahí es una aberración fea. Pero, o sea, da detalles de cómo mataban a la gente. Sí, cómo los torturaban, cómo no sé cuántos grados estarían ahí, pero era casi invierno y los ponían a correr en todo el campo desnudos. Entonces, o sea, el que se cayera, parara, lo mataban. O sea, cosas así bien, bien Era como un juego con ellos. Sí, con su vida, hacían lo que querían con ellos. Y pues decían que también había un doctor, el que te dije, el doctor que le decían el ángel de la muerte. Ese hizo muchos experimentos con la gente. Por ejemplo, les hacía como experimentar el dolor para ver en cuánto podía la gente aguantar como el dolor. Ajá. Y todos esos escritos dicen que por eso muchos de los experimentos que hizo él se hacen ahora en la medicina. O sea, no se hacen, se han comprobado gracias a los experimentos del ángel de la muerte. Sí. O sea, sirvió para la medicina actual, pero a causa de un sufrimiento. Porque, por ejemplo, te cortaban la mano y querían ver en cuánto tiempo te desangrabas. O sea, ese tipo de cosas bien horribles. Entonces, esos escritos lo toma la medicina en la actualidad, y entonces ya saben cuánto tiempo una persona, si se corta una arteria, en cuánto tiempo te vas a desangrar o te vas a morir. Porque él hacía esos experimentos. O sea, bien horribles. He escuchado, pues, o sea, cuando recuerdas algo horrible o que se quiere hacer mención de una época oscura del mundo. Ajá, que no es tan lejano. Siempre se habla pues de los nazis, ¿eh? O de la Segunda Guerra y en especial de los campos de concentración, ¿eh? Aunque no sepas, digo, pues yo no sabía esos detalles. Nomás lo que he escuchado pues es lo que se lee pues en los libros de historia. O lo que ves en las películas, ¿eh? Sí, o en las películas, pero no, como que aunque sabes que fue horrible y no te imaginas un escenario bonito, el hecho a lo mejor de leerlo o verlo en una imagen como que no deja de impactarte, pues, ¿no? No deja como de decir, no manches. La maldad del ser humano. O sea, al grado que puedes llegar, ¿no? Porque yo he escuchado mucho a la gente que, por ejemplo, la que se mueve en el mundo donde, pues, en esto de que meten a alguien a la cárcel, de los criminales, de los narcos, de todo lo que hay así, la gente que vive todos los días con eso, ya sean policías o gente del ejército o así, que yo lo he escuchado de ellos, es como ellos ven todo el tiempo eso y la vida es así para ellos nada más porque ellos están enfocados siempre en estar en ese lugar, en el momento. Cuando ocurre eso, sí dicen esas cosas como que le pierden la fe a la humanidad, como que se sienten decepcionados. Yo lo escuché pues tanto en abogados penalistas, como en personas del ejército, porque muchos del ejército entran como, pues a lo mejor como una fantasía, como una ilusión de decir, voy a estar en el ejército, porque el ejército aquí no es tan de migrante, pues,
Ujú. como a lo mejor un policía, ¿no? Que no tiene, que en todos lados hay buenos y malos, pero me refiero porque el que se va de soldado, la mayoría de veces es porque tiene como ese sueño o eso que te venden de decirte, vas a pelear por el país, vas a proteger a la gente, yo quiero ser de los buenos. Ujú. Es como esa ilusión fantasiosa o romantizada de lo que es. Ujú. Y cuando llegan y se empiezan a encontrar con la corrupción, de que el sistema está todo así podrido, que a veces el de arriba te hace entrar o el compañero, y quedan así como, no manches, y todavía los defiende la justicia. Ese tipo de cosas, como que el ver el mundo así o ver el lado oscuro de la humanidad, como que te hace sentirte decepcionado, ¿va? De que haya tanta maldad. Porque, porque hay muchos lugares donde ocurre eso, pues digo, a lo mejor el holocausto pues es algo que quedó en la historia y que a veces dicen no quisiera repetirlo o no quisiera que pudiéramos eso, pero a lo mejor no vives actos así de racismo tan feos, Pero existen, ¿no? pero sí sigue habiendo violencia, sigue habiendo gente torturada en lugares, sigue habiendo gente ultrajando, o sea, cosas que todos los días ocurren, ¿no? En alguna parte del mundo, pues. Sí. Pero también está el otro lado, pues, que, que en esos lugares así como oscuros o en esos caos surgen personas, ¿verdad? Que hacen, que cometen un acto que, que te conmueve o no sé, Que resurge y que no pierdas la, y que la te da fe. como otra vez te vuelve la ilusión o la esperanza, pues, pero tiene que ser exactamente de una persona que esté en el caos o en el hoyo, porque es la que se atreve a poner, no sé, a darle una cara diferente a ese momento difícil. Y con su acción, como que te devuelve la esperanza, pues, porque es muy fácil perder, a ver, o sea, llenarte de todo eso que sí existe, que no lo puedes ignorar, que a fulanito de tal, pues ya lo mataron, que lo torturaron, o que pasó esto y lo otro, pues que ocurre mucho aquí en este país. Ujú. Sí. Que, pero también pues se da yo lo que veo es que hay gente pues que te regresa la fe en esos momentos feos, pues como esa señora que dice, ¿no? Que escribió ese libro. No, y a lo mejor muchos casos de sobrevivientes que salieron, pues es que qué más les quedaba, ¿da? O sea, volverse a reinventar, aunque ya no tuvieran familia, padres, hijos, hermanos, o sea, estaban totalmente solos. Como el caso del pianista, ya ves que también sí existe, o sea, sí es un caso de la vida real. Y pues su historia también es mucho de admirarse porque el instinto de sobrevivencia te hace hacer cosas que ni imaginaste, que pueden ser buenas y pueden ser malas, ¿verdad? Porque también, por, por el instinto, pues han cometido pues muchos errores. Y pues eso que dices, sí, yo creo que entre varios, como dicen, arroz, entre el arroz existe a lo mejor dos, tres quemados, que son los malos, y la mayoría son personas buenas, ¿no? Nada más que hace más ruido el mal que el bien. Pero no sé, a mí como que ese tema siempre me ha llamado mucho la atención, porque sí me quedo pensando hasta dónde llega el ser humano por la ambición o por, ¿cómo? Pues no sé, o sea, Dios te da dones de, por ejemplo, pues Hitler, ¿no? Tenía a lo mejor el don de convencimiento, de oratoria, lo que sea, y lo usó para mal,
porque atraía multitudes, o sea, atrajo pues hizo la Segunda Guerra Mundial, o sea, para que lo siguieran. O sea, tuvo que haber sido una persona inteligente y pues sí, cometió errores tan grandes que hundió a su país y a otros países con tanta muerte. Pero yo digo, si él hubiera usado pues ese gran don que Dios le dio para algo bueno, yo creo que hubiera sido como otra historia, ¿no? Pues es que ahí está la balanza, ¿no? Yo creo que por eso es bien importante o sea, lo que las culturas antiguas, este, te invitaban siempre, ¿no? Como siempre te invitaban a descubrirte en tu interior, que conociera como los egipcios que abrazaban mucho como el lado oscuro tuyo, Uh-huh. que rozaba como con, o sea, que ante los ojos vistos por fuera pareciera que es como cosas oscuras, malas, pero ellos era como que conócete tu lado oscuro y conócete tu lado de luz y encuentra el equilibrio. Como lo digo eso porque, por ejemplo, Hitler comienza todo este desmadre por un resentimiento, o sea, por algo que no pudo curar internamente, Uh-huh. que obviamente yo creo era algo que pasó, que no era un sentimiento nomás de él, era algo que a varios lo tenían, pues por la situación, ¿verdad? Porque si o no los judíos llegaron o tomaron, ¿verdad? Pero al final de cuentas era porque él tenía el resentimiento a ese, porque le quitaron un trabajo, porque les daban mejores prestaciones, por todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Él fue creciendo un resentimiento, pues. Por eso una persona que no ha curado sus traumas o que no es equilibrada emocionalmente, darle el poder, hace un desmadre, ¿da? O sea, hace una cagada con la gente, ¿da? Porque al final de cuentas no ha cambiado mucho, nomás que hay gente más satánica, más loca, pues, ¿da? Y con un resentimiento más grande, ¿da? Pero al final de cuentas a la mayoría de personas que están en los cargos en el mundo, pues no están muy equilibradas, ¿da? Como que ese debería de ser un gran requisito para tener un puesto, no nomás tener el conocimiento. Hacerles estudios psicológicos. Y emocionales. O sea, pero está feo. Es que estaban locos, como dices, en esa época y hasta ahorita todos. Pero qué mente tan maquiavélica. Hacían hasta jabón con los huesos, ¿no? Pues, ay, Dios. Pero sí, yo creo que es importante eso de Y el tener. jabón era para ellos mismos, ¿sabes? Para bañarse ellos. Sí, o sea. La misma gente, pues. Los mismos judíos. Pero no sé si Hitler estuviera como enterado de todas esas cosas que se hacían o era de alguien interno que mandaba esas órdenes, que mandaba, pues sí. O sea, no, lo que no sabes es si Hitler era la mera manda más o había más gente mandando. Es que también hay así como muchos reportajes donde te hablan de Hitler y toda su historia y dicen que realmente él era como un títere, que a veces lo drogaban para los discursos esos que daba masivos, que lo drogaban, que como que había atrás de él como muchas personas que eran los que lo manipulaban. Pero pues también él, ¿verdad? O sea, no fue como te obligamos. Sí, es como que a lo mejor se agarraron de su resentimiento para llevar masivamente a esa locura, pues. Sí. Porque en realidad es mucho, ¿no? Para
para un resentimiento por cosas laborales, ¿no? Sí, tuvo que haber tenido como atrás un equipo muy fuerte en la política para, para cometer todo eso. O sea, no solo una persona lo ejecutó, fueron como muchas personas. Que estaban de acuerdo con esa idea. Ajá. Porque muchos de los que estaban encargados en los campos de concentración, hacían su voluntad. O sea, ellos escogían quién iba a vivir, quién iba a morir, qué tortura se les iba a dar, cuáles no. O sea, ese tipo de cosas. Por ejemplo, ese doctor que te digo que le dieron carta libre y haz lo que quieras con todos los presos. Y él hacía experimentos de lo que te decía, tonterías y como de gemelas, que si tú tenías un gemelo y en automático tú pasabas directo con el doctor. O sea, luego en las filas que hacían, pues revisaban ancianos y todo eso. Y si veían gemelos, era gemelos, gemelos, y empezaban a gritar para que los aislaran. Y a ellos los pasaban como a otra, ¿qué se podría decir? Como otra aldea. Y ahí tenían a puros gemelos y les hacían bien muchos experimentos. Porque hace poquito vi una sobreviviente, bueno, yo creo que ya falleció, pero que eran niñas en aquel entonces y que a su hermana y a ella les hacían tomar bebidas, las inyectaban y todo. Y cuando ellas salieron de los campos, pues cada quien hizo su vida con traumas y todo, pero una de ellas, de las hermanas, siempre sufrió de enfermedades bien extrañas. Por ejemplo, su matriz no creció, como que se quedó como que ahora experimentaron con sus órganos y no crecían sus órganos. Entonces siempre estuvo como al borde de la muerte, sufrió bien mucho toda su vida. Entonces la hermana todavía seguía pidiendo justicia. O sea, que castigaran porque todavía había nazis en aquel entonces, de los 90s y eso. Ya muy viejitos, ¿eh? Pero todavía había en Argentina, o sea, huyeron mucho de los políticos y pues nazis como a Latinoamérica. Entonces ella todavía seguía pidiendo justicia para su hermana y su hermana murió ya grande, pero dice que sufrió toda su vida. O sea, cosas así que dices, ay, cómo Dios permitió tanta maldad, tanto. Porque yo recuerdo haber escuchado, a lo mejor lo vi en un reportaje, pero era un señor que decía que él estuvo en los campos y que él, porque le preguntan que cómo le hizo para sobrevivir o para trascender todo eso más bien. Uh-huh. Y dice que él contaba que siempre, todos los días se visualizaba contando su experiencia como en una conferencia. O sea, él no es que quisiera enaltecerse o decir como, mira, soy de un fregón y voy a dar conferencias. Dice que él más bien lo veía como que él se imaginaba que iba a salir de ahí y que iba a contar la historia. Y que él lo hacía así como que era su proyección, su decreto que él hacía. Pero fíjate qué chistoso porque, o sea, para tener esa visión, porque nosotros ya sabemos como la historia, Uh-huh. ya sabemos como todo lo que había alrededor, pero ellos no sabían ni qué estaba pasando. No sabían que se había armado una guerra mundial. Uh-huh. O sea, ellos nada más fueron encarcelados, no sabían nada del mundo, no sabían si iban a sobrevivir, si los estaban buscando, si los iban a liberar. O sea, como para tener esa visión dices que el instinto. Pues es que a lo mejor fue lo que, sí, es que me acordé de él por lo que dices de cómo el instinto de supervivencia te hace actuar de diferentes formas, ¿verdad? Pero a lo mejor son como etapas, ¿no? Como puede que a lo mejor en un principio pierdes la esperanza, y miedo y todo eso, pero a lo mejor es que como seres humanos somos adaptables, ¿verdad?
aunque sea una situación horrible, te vas adaptando. O sea, Sí, como lo veo como la gente de aquí de México que emigra a otro país. pues sí, sí es cierto eso. Te vas adaptando como aunque sea algo malo, ¿eh? Sí. Pues bueno, yo creo que vamos a hacer segunda parte. Sí. Sí, ¿no? Mañana, bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Ahorita yo creo que ya se nos acabó el tiempo, pero pues, y muchas gracias Por, por pues, vernos. Ajá. Y nos vemos en el siguiente episodio. hasta luego. Muchas gracias.